Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les comparto el tutorial para elaborar este anillo. Es un anillo tejido en hilo con la técnica de zigzag. Espero me sigan en este paso a paso y quienes no están suscritos se suscriban a mi canal para que estén atentos a próximos videos. Me pueden dejar una manito arriba si les gusta este tutorial y también sus comentarios. Comenzamos. Los materiales van a ser tijeras, regla. Vamos a necesitar un encendedor, cinta. En cuanto al hilo, tenemos hilo coreano. Este es 0.8 milímetros y este tiene una medida de 15 centímetros. Tenemos un hilo adicional de 50 centímetros y dos hilos que van a ser de 22 centímetros aproximadamente. Balines número 4, 10 en total. Iniciamos tomando la regla, los dos hilos de 22 centímetros y vamos a calcular una distancia aproximada de 8 centímetros. Sujetamos los hilos con una tabla con pinza. Ahora vamos a adelgazar estas puntas para pasar más fácilmente los balines. Con el encendedor nos ayudamos y vamos a sacar una punta delgada de esta manera. Cortamos acá un poco las puntas y nos van a quedar así. Hecho esto, pasamos entonces 5 balines por el hilo de la derecha y 5 balines por el hilo de la izquierda. Ahora con una cinta vamos a sujetar estos hilos, estos van a ser los hilos base y también vamos a dar altura con algo que ustedes tengan a su alcance. Esto es para que se nos facilite pasar acá el hilo. Entonces tomamos el hilo de 50 centímetros, lo pasamos por debajo de los hilos base, igualamos las dos puntas para que nos quede la misma cantidad de hilo del lado izquierdo como del lado derecho. Iniciamos entonces con el nudo plano. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre los hilos base, el de la derecha sobre este hilo, sobre este, luego por debajo de los hilos base y sale por esta argolla. No perdemos acá la mitad y tomamos de las dos puntas de los hilos, acomodamos este primer nudo arriba. Vamos a acomodarlo un poco más arriba de esta manera. Entonces, como iniciamos con el de la izquierda, vamos ahora con el de la derecha. Este hilo pasa sobre los hilos base, el de la izquierda pasa sobre este por debajo de los hilos base dentro de la argolla. Repetimos, vamos con el de la izquierda que hace esta figura, el de la derecha pasa sobre este hilo, pasa luego por debajo de los hilos base y por dentro de la argolla. De esta manera el nudo plano siempre debemos irlo intercalando. Trabajamos con el de la izquierda, ahora vamos con el de la derecha, pasando así sobre los hilos base, el de la izquierda sobre este, por debajo y dentro de la argolla. De esto vamos a tejer 1 centímetro. Acá ya tenemos 1 centímetro, ahora vamos a subir los balines. Subimos entonces 2 balines buscando que el de la derecha quede ubicado primero. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa por debajo de los hilos base y luego va a pasar sobre los hilos base por debajo de los balines y sale nuevamente al lado derecho. Acá pueden apreciar de qué manera quedan ubicados los hilos. Entonces vamos a sostener y vamos a subir nuevamente 2 balines buscando que el de la derecha suba primero y quede ubicado así en esta posición. De nuevo el hilo de la derecha va a pasar por encima de los hilos base, pasa por debajo de los 2 balines y sale nuevamente a la derecha. De esta manera. Sujetamos de nuevo y subimos 2 balines. El de la derecha lo ubicamos primero y con el hilo de la derecha
pasamos sobre los hilos base y luego sale nuevamente a la derecha. Subimos 2 balines y el hilo de la derecha va a pasar por debajo de los 2 balines sobre los hilos base y nuevamente debajo de los hilos base para salir a la derecha. Nos quedan estos 2 balines. Ubicamos primero el de la derecha de esta manera. Y acá miren que voy a ubicar el hilo debajo del balín de la derecha y este hilo lo voy a sujetar con cinta. Entonces vamos a empezar a hacer la diagonal con el otro hilo. Pasamos este hilo por debajo de los hilos base. Y vamos a empezar a hacer la figura en forma diagonal. De esta manera vamos pasando el hilo por debajo. Acá ubicamos bien. Pasamos por debajo haciendo nuevamente acá la diagonal. Nuevamente pasamos acá por debajo. Hacemos de nuevo. Hacemos acá de nuevo la diagonal. Y acá miren el final. Entonces hacemos esta diagonal, pasamos el hilo por debajo y sale a la izquierda. Este lo hemos dejado acá, este de la derecha. Vamos entonces acá a acomodarnos bien, a sujetar acá bien los hilos. Ahora vamos a soltar este hilo para empezar a hacer el nudo plano de nuevo. Tomamos el hilo de la izquierda. Hace esta figura en forma de 4, pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este, luego pasa por debajo de los hilos base dentro de la argolla. Miren que es el mismo nudo que estábamos haciendo inicialmente, el nudo plano. Acomodamos este nudo arriba, aseguramos bien y de esta manera ya iniciamos el nudo plano. De nuevo voy a sujetar acá los hilos para trabajar más cómodamente y vamos a tejer 1 centímetro igual que la parte de arriba. Entonces vamos ahora con el hilo de la derecha que pasa sobre los hilos base, el de la izquierda sobre este por debajo y dentro de la argolla. Vamos con el de la izquierda y vamos de nuevo con el de la derecha. De esta manera completamos así 1 centímetro de tejido también. Tenemos así ya tejido ese centímetro. Ahora vamos a soltar este trabajo. Y quiero que aprecien de qué manera vamos. Ahora vamos a cortar estos hilos con los cuales veníamos tejiendo. Cortamos dejando una pequeña distancia para luego sellar con el encendedor. Recuerden sellar con la llama azul del encendedor, es la primera, la que sale de la base del encendedor, y aseguramos. De esta manera. Continuamos ahora con el cierre de la pulsera. Este va a ser el cierre de nudo corredizo, nudo plano también. Vamos a tomar las puntas de la pulsera de esta manera y ahora el hilo de 15 centímetros, el cual lo pasamos por debajo de los hilos base, igualamos las 2 puntas, acomodamos así los hilos y empezamos el nudo plano con el hilo de la izquierda pasando sobre los hilos base, el de la derecha sobre este, por debajo y sale por esta argolla. Como pueden apreciar, es el mismo nudo que veníamos realizando, solamente que vamos a tener ahora como hilos base 4. Como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha. El de la izquierda pasa sobre este, por debajo y dentro de esta argolla. Vamos intercalando entonces, vamos con el de la izquierda, el de la derecha sobre este, por debajo y dentro de la argolla.
Repetimos ahora con el de la derecha, el de la izquierda sobre este, por debajo de los hilos base y sale por esta argolla. Este tutorial de cierre de nudo corredizo lo tengo en mi canal, se los voy a dejar en la descripción de este video, tanto este de nudo plano como el cierre de nudo corredizo de nudo de barril. En ese tutorial está el paso a paso si de pronto desean observar de una manera más detallada cómo hacer este cierre. Entonces acá vamos a probar que deslice perfectamente el anillo, las puntas, y comprobado esto, cortamos este excedente de hilo con el cual veníamos tejiendo. Vamos a sellar el cierre. Protegemos los hilos y sellamos de esta manera. Ahora vamos a cerrar el anillo para hacer los nudos de las puntas. Vamos a hacer nudo sencillo y vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro. Con 1 centímetro es suficiente, podría ser incluso menos. De esta manera, como les digo, es un nudo sencillo. Del otro lado hacemos también un nudo sencillo. Cortamos el excedente de hilo de las puntas y también vamos a sellar. Bueno, y acá pueden ustedes apreciar cómo luce este anillo. Al ser un anillo ajustable con este nudo corredizo, lo que va a permitir es usarlo en cualquiera de los dedos. Acá lo tengo en el dedo índice, pero quiero que vean que también lo puedo usar perfectamente en otro de mis dedos, ya que lo podemos acomodar. Este nudo ya van a ver cuando ustedes lo tengan que no va a ser incómodo. Así que espero que guarden este video y se animen a elaborarlo, lo pongan en práctica. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.